Canal CNC. ¿Qué tal, amigos? Estamos de nuevo en uno de sus programas Hablando con el Pastor en la iglesia San Antonio María Claret del municipio de Yumbo con el padre Alonso Salcedo Gómez. Programa católico donde se busca evangelizar y poder a través de estas diferentes series que el católico conozca a fondo lo que es el dogma y la doctrina de nuestra iglesia. Muchas veces el católico peca por omisión o por desconocimiento. Bueno, para mí es de inmensa alegría, Giovanni, poder acompañarte en este programa, saludar a todos los que nos siguen por medio del canal, también del canal de YouTube. Qué bueno estar con ustedes y acompañarlos a todos los católicos, amar, conocer la iglesia. Hoy vamos a tocar un tema de suma importancia para la fe y la tradición de la iglesia y el poder entender muchas situaciones de lo que son los sacramentos y los dogmas. Y tiene que ver con la sucesión apostólica, cómo nace, cómo a través del tiempo esta sucesión apostólica ha podido transmitir de generación en generación este poder apostólico. Padre, ¿qué es el poder apostólico para la iglesia y qué es lo que encierra? La sucesión apostólica lo podemos encontrar precisamente en el pasaje del Evangelio cuando Jesús nombra a Pedro como la cabeza de la iglesia, y esa sucesión es la potestad que Pedro recibe. Si recordamos el texto, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y luego dice ese pasaje, te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí empieza la potestad. Igual en el momento de la ascensión del Señor, todos los apóstoles reciben la potestad cuando Jesús les dice, vayan al mundo entero, proclamen la buena noticia, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Ese poder que reciben los apóstoles es transmitido también a los sucesores de los apóstoles, que llamamos los obispos, por la imposición de manos. Y se va transfiriendo el uno al otro, esa potestad divina, esa gracia que el mismo Jesucristo le dio a los apóstoles. Dentro de la tradición de la iglesia, para poder seguir sustentando el por qué, hay una tradición de miles de años. Uno puede vislumbrar que estamos hablando de una sola iglesia que trae una tradición a través de los siglos. Puede uno dislucidar, Padre, que hay unos tesoros espirituales que nuestro Señor le deja a su iglesia. Y son tesoros que no son conmutables para ninguna otra creencia. Vamos a hablar, Padre, de lo que es la unción. Hoy en día se habla mucho de que la gente recibe unciones y se autoproclaman en base a que simplemente les llegó por obra y gracia. Nuestra iglesia no dice eso, nuestra iglesia dice que usted tiene que tener unos méritos y recibir una unción. Hasta donde mi conocimiento me lo permite, la unción al único que le llegó del cielo fue a Jesucristo. Entonces, Padre, explíquele usted a todos nuestros televidentes, a partir de nuestro Señor, que recibió la unción del cielo, que fue el único, cómo la entrega Él a sus apóstoles y a su vez, cómo los apóstoles la entregan hasta el día de hoy. Bueno, los apóstoles, ¿recuerdas el texto después de la resurrección del Señor? Que Jesús se aparece y están los discípulos con las puertas cerradas y aparece Jesús y sopla, da el soplo, ¿no? La acción del Espíritu Santo y les da esa potestad a ellos. A la vez ellos, después de la ascensión del Señor, y van a transmitirlo, por lo que decías ahora, la unción, pero también acompañado de la imposición de manos. Es decir, a sus sucesores, ellos imponen las manos, los ungen y los envían a cumplir esa tarea. Ese es el tesoro de la iglesia y lo que hemos venido hablando
de la sucesión apostólica, de aquellos que vienen, digámoslo así, de los apóstoles, de esa tradición de la iglesia recibida no por un obispo, no por una persona, no por el mismo Jesucristo, y que se ha ido transmitiendo, que es la sucesión. Y esto podríamos sustentarlo, Padre, que ya solamente a partir de hechos de los apóstoles vienen las imposiciones de manos. Nosotros en los textos donde Jesucristo los envía, Él simplemente les da la orden, pero ya encontramos en hechos de los apóstoles que viene la imposición de manos. Es ese gesto de decir, tú eres ungido, tú eres enviado. Es lo que en las celebraciones de la consagración de los obispos, la ordenación sacerdotal de sacerdotes y diáconos, recibimos la imposición de manos del obispo, que a la vez es sucesor de los apóstoles. Es ahí donde recibimos la potestad. La potestad no es porque yo lo quiera, ¿cierto? O porque a mí me pareció, porque yo lo pensé, sino porque lo recibo de alguien que ya lo había recibido, ¿cierto? Que había recibido esa gracia. Y lo hacemos con ese gesto bellísimo de la imposición de las manos. Podríamos decir que es el cordón umbilical de los apóstoles, porque cuando se nombra el sucesor de Judas, a él le imponen la mano. Y podríamos decir que es la primera vez que se habla de imposición de manos. ¿Ese cordón umbilical se ha roto alguna vez dentro de la iglesia, Padre? En ningún momento, siempre ha estado ahí. Han estado los apóstoles, la iglesia tiene toda la lista de los papas que han existido, y también cada obispo tiene sucesión de un apóstol, ¿sí? Y se ha ido transmitiendo de generación en generación hasta el día de hoy que está viviendo la iglesia. Nunca se ha roto, siempre ha estado. Padre, cuando una persona dice que recibió la unción, pero no le impusieron manos, ¿es válido para la Iglesia Católica? No. Siempre la imposición de manos es realizada única y exclusivamente por el obispo. Aquellos que están en comunión con el Papa y los obispos y que cumplen una misión, una tarea en una comunidad religiosa, en cualquier movimiento de la iglesia, si está en comunión con la iglesia y lo recibe esa imposición de manos del Papa, de los obispos, es válida. Si la recibe de alguien que no está en comunión, para la iglesia no tiene ninguna validez. Podríamos decir que esto también tiene que ver con la obediencia, porque si nuestro Señor Jesucristo, a través de todas sus enseñanzas y doctrinas, y que los mismos apóstoles asumieron al respetar la supremacía de Pedro, ¿es parte de la obediencia? Sí, claro, dentro de la misión de cada uno es obedecer a la iglesia. Yo no puedo recibir la unción, recibir la imposición de manos y desobedecer lo que la iglesia o las normas establecidas por la iglesia. Siempre debe estar la obediencia. Aquel que es ungido, aquel que es llamado, es obediente al querer y a la voluntad de Dios dentro de la iglesia. Nunca podemos vivir fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia que fundó nuestro Señor. Hay un aspecto fundamental que a mi juicio tiene mucho que ver con lo que es el poder apostólico. Entre ellos tiene que ver el sagrado sacramento de la confesión, para otros el sagrado sacramento de la reconciliación. Y me gustaría que el Padre profundizara sobre este tema específico, porque para mí el poder no está en sanar ojos, poner a caminar tullidos, sino el de sanar espiritualmente para que la persona llegue a nuestro Señor limpio de todo pecado. Y esto solamente se hace a través del Sagrado Sacramento. Padre, mi pregunta en concreto: cuando los apóstoles reciben la orden de nuestro Señor y reciben el Espíritu Santo, ¿otra persona para la fe de la iglesia puede hacerlo perdonar pecados?
El sacramento de la confesión, esa potestad de perdonar, viene única y exclusivamente en el poder sacerdotal. Es aquel que lo recibe del apóstol, del sucesor de los apóstoles. Esa potestad es dada al Papa, a los obispos y nosotros los sacerdotes que somos colaboradores del obispo. Pero no viene esa potestad de alguna manera que yo quiera, no, la recibimos el día de la imposición de manos, el día de nuestra ordenación, el obispo nos confiere esa potestad del sacramento de la confesión. Y es de aclarar que el sacramento de la confesión es una gracia de Dios y que es dada a unos pecadores, así como el Señor se lo dio a unos pecadores que llamamos apóstoles y les dijo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, así hoy se lo dice a los obispos, a los sacerdotes, esa potestad. No porque seamos los santos, no porque seamos los mejores. Muchas veces dicen, no me confieso con el sacerdote porque es un pecador. Tiene toda la razón. El problema es que no perdona el pecador, el sacerdote, el que perdona es Cristo. Y ese sacerdote que tiene la gracia de la ordenación sacerdotal, esa potestad es el que confiere el sacramento. Aquel que no ha recibido esa gracia no puede hacerlo. Lo más importante de todo, Padre, es que a través de la historia, a través de la misma Biblia, podemos sustentar que todo lo que hemos hablado en el día de hoy lo hacemos a través de esta palabra que es una verdad. No fue inventado el día de mañana, ni tiene 100 años, ni tiene 200 años, tiene más de 2000 años. Y podemos sustentar en apóstol Santiago. Él habla de que si el enfermo confesare. Mi pregunta entonces, ¿a quién le estaba confesando? Cuando el apóstol Santiago dice, si el enfermo confesare sus pecados. Estamos hablando del sacramento. Claro, y va relacionado también con el sacramento de la unción. También el apóstol Santiago, ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia que recen sobre él y después de ungirlo en nombre del Señor, la oración de fe salvará al enfermo y si ha cometido pecados, lo perdonará. Es decir, ahí esa gracia que confiere el sacramento en el sacerdote para el que lo necesita, para el penitente, para aquel que pide perdón. Ya en la parte final, Padre, me aqueja una duda y una preocupación como católico cristiano. Y tiene que ver que hoy en día se habla mucho de sacerdotes, y usan el clériman, pero no le dicen a la gente qué clase de sacerdotes son. Y ahí es donde yo veo lo peligroso. Porque si el católico cristiano no tiene bien claro la diferencia de este tema que estamos tratando hoy de la sucesión, fácilmente puede terminar en brazos de un sacerdote que no lo puede sustentar, porque no tiene la unción apostólica y no tiene la orden directa de lo que es la sucesión. Padre, ¿cuál es la diferencia entre el sacerdote, el Dios Altísimo, y las personas que dicen ser sacerdotes, pero no pertenecen a la iglesia? Muy bien, ese es un tema que a la iglesia preocupa sobremanera. En la iglesia ha existido divisiones. En el siglo XIX la iglesia sufrió un cisma donde no fue aceptado el Concilio Vaticano I, luego el Vaticano II, con diferentes personajes, Lutero y entre otros, que no aceptaron lo que la iglesia propuso en esos concilios. Es por eso que surge un movimiento externo a la iglesia que se llaman los veterocatólicos o católicos antiguos, de los cuales se separan de la iglesia y no están en comunión con la iglesia. Ahí entran también aquellos que están en la iglesia anglicana y que no están en comunión con la iglesia católica, con el Papa Francisco en estos momentos. Y muchos de ellos
se visten con los ornamentos clericales que la Iglesia Católica utiliza. Y nos preocupa de manera, y teniendo en cuenta nuestra Constitución de Colombia, la plena libertad religiosa, la manifestación de fe, se respeta totalmente, pero sí hay que tener en cuenta cómo tenemos que ser muy claros a qué iglesia pertenecemos. Yo no puedo decir pertenezco a la Iglesia Católica cuando no lo soy, cuando no estoy en comunión con el Papa. Entonces siempre esa es la petición de la Iglesia a aquellos que seguramente están en otra denominación religiosa y utilizan todos los ornamentos y vestiduras clericales, deben ser muy claros con la comunidad. Y todos los católicos tenemos que tener muy claro quién es y quién no es, quién pertenece a la Iglesia Católica y quién no, porque podemos caer en muchos engaños, ¿sí? El querer pensar que este sacerdote que se presentó es de la Iglesia Católica, en comunión con el Papa Francisco, y muchas veces no lo son. Pertenecen a otras denominaciones, de los cuales ellos profesan, viven su fe y tienen todo el respeto, pero siempre se tiene que tener esa claridad que no están en comunión con el Papa, porque realmente no pertenecen a la Iglesia. Espera de que esta charla, hablando con el pastor, con el sacerdote católico Alonso Salcedo Gómez, les haya dado un poco de luz a las personas que de pronto no tienen muy bien definido lo que es la sucesión apostólica, lo que es la unción. Aquellos que de pronto tampoco tenían pleno conocimiento del tema, esperamos que les quede esa inquietud en su corazón, porque a veces cuando no se profesa la fe o hay un desconocimiento total, se puede cometer a veces hasta blasfemia, porque se está atacando la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y bien lo dijo nuestro Señor cuando se le presentó a Pablo: no ha de ser muy difícil darle cos al aguijón, y nosotros podemos estar haciendo lo mismo. En traducción coloquial es darle patadas a una puntilla. Debe de ser muy duro. Y son estos temas de reflexión. Los invitamos a que participen de los estudios bíblicos que dan en las diferentes iglesias, que nos preparemos y conozcamos a fondo lo que es el verdadero sacerdocio y la sucesión. Ya para finalizar, Padre, primero que todo, muchas gracias, y en su despedida me gustaría que nos enseñara a nosotros cómo reconocer un sacerdote que no pertenece a la Iglesia Católica. Bueno, es muy necesario, Giovanni, tener muy claro y conocer. No conocemos a un sacerdote católico por la vestidura, porque lleve clériman, porque estas camisas, las sotanas, las pueden comprar o hacer cualquier sastre. Lo más importante para que podamos conocer y estar seguros de que es un sacerdote católico, basta que cada uno de ustedes le pida a esa persona este carnet. Este carnet nos acredita como sacerdotes. Y viene el escudo de la Arquidiócesis de Cali, el nombre, la fecha de nuestra ordenación, y en la parte de atrás ustedes van a encontrar un código que ustedes podrán escanear y lo llevará directamente a la página de la Arquidiócesis y tiene la firma del señor arzobispo. Estas son las facultades que nos acreditan a un sacerdote católico para celebrar Eucaristías. No nos dejemos engañar. Incluso en nuestro municipio y en muchos sectores y barrios han estado personas que no pertenecen a la Iglesia Católica, han celebrado sacramentos, bautismo, primeras comuniones, confirmaciones, incluso matrimonios. Y luego las personas van a las parroquias a buscar su partida. Y hemos descubierto que fueron
ese sacramento fue dado por un sacerdote no perteneciente a la Iglesia Católica. Podríamos decir que para un católico ese sacramento no fue válido, no fue realizado, porque lo realizó otra persona que no pertenece y no está en comunión ni con el Papa, ni con el obispo de nuestra diócesis, ni mucho menos con el párroco. Por eso tenemos que cuidarnos. No tengan pena de pedirle al sacerdote su credencial, sus facultades para celebrar. Todos las llevamos, yo siempre la llevo en mi billetera, donde vaya, y siempre la presento. Por eso les repito, no se confíen porque lleva un clériman, porque cualquiera se lo puede colocar y puede conseguir una camisa en cualquier almacén y ponérselo. Hacer muchas cosas, pero si no pertenece a la iglesia, pues ahí tenemos esa duda. Por eso pídanlo. Muchos de ustedes conocen nuestros sacerdotes de las Américas, de DAPA, de las parroquias del centro, el Uribe, el Bolívar, el Belalcázar, los sacerdotes de la Cumbre, de Pavas, del sacerdote de Finlandia, de Pizarro, y es con ellos a quien nosotros debemos acompañar. Es aquellos que son acreditados por el señor arzobispo, que tenemos las facultades. Entonces, para que lo tengamos muy presente, amemos, y aprovecho este programa, Giovanni, para que invitarlos a orar por sus sacerdotes. Todos queremos sacerdotes santos, pero no lo vamos a lograr con la crítica, con el juzgar, con el condenar. Lo vamos a lograr con nuestra oración. Ora por tu sacerdote, ora por tu párroco. Seguramente me dirás, es que ese sacerdote es así y asá. Y te doy toda la razón, porque somos seres humanos. Pero lo bonito es que estamos en el servicio a Dios. Todos los sacerdotes queremos lo mejor para Dios. Tenemos nuestro temperamento, nuestra forma de ser, pero todos amamos. Los sacerdotes amamos la iglesia y por eso estamos al servicio. Les repito, oren por sus sacerdotes, acompáñenlos en cada parroquia, en los grupos, oren por nosotros para que sigamos guiando a esta iglesia que el Señor quiere. Que el Señor los bendiga y los acompañe, los proteja siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.